Buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes por venir a este acto, que solo verlo desde aquí pues es un acto que denota muchas cosas buenas, ¿no? Desde cariño, desde ese aprecio también por Narcea, por Autismo Ávila, por lo tanto, y es un día de fiesta. Siempre decimos en la editorial que llegar a publicar un libro, ¿no?, es casi como lanzar un barquito a la mar, y así estamos, ¿no?, lanzando este maravilloso libro de Sonsoles, Tengo un alumna con TEA. En nombre de la editorial Narcea, agradezco a Autismo Ávila tener la oportunidad de participar en este ciclo de conferencias organizado en el marco de sus 25 años. Cuando escuchaba a Gerardo, decía, pues es verdad, todos los proyectos bonitos pues salen con una pequeña célula y un pequeño núcleo que cuando uno cree en lo que hace, pues germina y da fruto, ¿no? Y prueba de ello pues es también este maravilloso auditorio. Y esa también es un poquito la historia de Narcea, que después me gustaría dar unas pequeñas pinceladas. También nuestra más sincera enhorabuena y un gracias enorme al Casino Abulense, que nos recibe en su casa y nos facilita la posibilidad de celebrar este acto. Hace unos años nos reuníamos en esta bonita y entrañable ciudad de Ávila para presentar el anterior libro de Sonsoles que tiene publicado en Narcea. Todos sus libros están ahí presentes. Parece mentira cómo avanza el tiempo y también la producción de nuestra querida autora, pues ya con el presente son 4 títulos los publicados en Narcea. Seguro, Gerardo, que alguna cosa haremos en el futuro. Eso también apúntatelo. Permítame recordarle los títulos de Sonsoles: Atención temprana y familia, cómo intervenir creando entornos competentes, la salud emocional en la infancia, componentes de estrategias de actuación en la escuela, tengo un alumno con síndrome de Down, estrategias de intervención educativa. En cada uno de ellos, Sonsoles siempre nos sorprende con su experiencia, su talento creativo, su sabiduría y sobre todo con su compromiso ilusionado e ilusionante con la educación y más concretamente en este importantísimo tema de la inclusión. Y en este último punto es donde nos encontramos, pues si algo define a la editorial Narcea es precisamente eso, el compromiso diario con la educación y la formación docente, con más de 55 años de trayectoria, y les puedo asegurar que con la ilusión del primer día. A mí, como directora y responsable de la editorial, me corresponden estas palabras, pero créanme que hay mucho trabajo detrás. De ahí mi gratitud a Ana de Miguel y Genara González, que hoy nos acompañan y que están por aquí, y que son la mediación, el cauce, para que las buenas ideas de nuestros autores y autoras salgan a la luz. Pues a eso nos dedicamos los editores, a ser puente, a ser instrumento posibilitador de la magia de un encuentro entre el autor y el lector a través del libro, a ser expertos y concienzudos cuidadores de los originales que nos llegan cuando intuimos que en sus páginas hay ideas y objetivos valiosos. Trabajamos con los autores para que sus buenas ideas y buenas prácticas se difundan y lleguen a la sociedad como elementos de mejora, en nuestro caso, especialmente para los educadores y las familias. Ese barquito que se echa a la mar, pues no sabemos dónde llega y efectivamente pues muchas veces traspasa, ¿no? Se nos pasa casi los límites de nuestro conocimiento. De hecho, Sonsoles pues me consta que tiene varias invitaciones también por América Latina y es bonito, ¿no? Porque los libros pues van abriendo ese camino. Recorrer el catálogo de Narcea es una experiencia inmersiva, ahora que está esto de moda, con cerca de 4.000 títulos publicados en una veintena de colecciones que siempre al servicio del docente recorren todos los niveles y áreas educativas, desde la óptica de aquellas temáticas que consideramos esenciales e imprescindibles en nuestra sociedad. ¿Y qué podemos decir de este libro? Bueno, la verdad que en primer lugar sentirse acompañada por Sonsoles y por Gerardo es un lujo, pues ellos, ¿no?, pues, sobre todo Sonsoles, nos ayudará a entrar más en el contenido central de la publicación. Pero sí que me gustaba, ¿no?, citar, y aquí cito textualmente a Sonsoles, cuando nos decía que efectivamente es como una puerta a la esperanza, mostrando pequeñas veredas, alternativas y posibles para recorrer ese camino hacia la inclusión del niño, de los niños, niñas con TEA, que aparentemente se muestra tan complejo.
Incluir al niño con TEA en el aula ordinaria es un reto para el docente y para todo el sistema escolar. Responde a un principio ético incuestionable y, a pesar de los abismos que puedan percibirse en los primeros momentos, sin duda supone una experiencia profesional y personal enormemente enriquecedora. Yo creo que esto nos habla mucho de la vocación de los maestros, ¿no? Hay un autor muy querido que dice con vocación, vocación y vocación. Pues así es, ¿no? Efectivamente, con una vocación pues hay un buen método, hay una buena escuela y de ahí podemos decir que hasta una buena sociedad. De hecho, la lectura de estas páginas nos ayudará a comprender mejor al niño, a la niña con TEA, sus características específicas, la realidad de la escuela desde la óptica de la inclusión y que nos permite estar atentos o que nos pide estar atentos a temas tan importantes como las reglas de comunicación, la previsión y señalización de los espacios, las metodologías, la implicación de toda la comunidad educativa, el contexto también, la importancia de los contextos, el valor de la diversidad, la necesaria relación y colaboración familia-escuela, y qué bonito, ¿no?, el trabajo que realizáis desde las asociaciones, porque efectivamente son plataformas ineludibles y esenciales en ese trabajo conjunto, así como los principios básicos de intervención que necesariamente implican flexibilidad, funcionalidad, cooperación, mediación, autonomía, tiempo, tantas veces deseado y no alcanzado, práctica, empatía y muchas cosas más que ustedes saben mucho más que nosotros. De este modo, con la lectura del libro, maestros, familias, educadores y profesionales especializados encontrarán una visión global y realista referida a la inclusión de estos alumnos en la escuela a través de datos actualizados de su perfil de aprendizaje, de un análisis de los contextos, como hemos indicado, y mediante numerosas estrategias educativas. Yo creo que es un libro muy práctico, porque es un libro escrito desde y para la práctica, y eso se nota mucho. Una visión optimista, pero a la vez realista, de la atención a la diversidad como única vía posible para construir una sociedad más justa y más solidaria. Son muchos libros sobre esta temática, también lo indican los autores, y de hecho en Narcea hemos publicado varios títulos en esta línea. Algunos de ustedes los conocerán: el clásico de Sandra Harris, de los hermanos de niños con autismo, su rol específico en las relaciones familiares, o el de Paul Taylor, Trastornos del espectro autista, guía básica para educadores y padres, o incluso algunos más recientes relacionados con la neurodiversidad en la práctica, autismo y educación, de Miguel y Lois Mosquera, o una mirada inclusiva al alumnado TEA, cómo articular respuestas y buenas prácticas en contextos educativos ordinarios, de Belén de la Torre, que además es una grandísima admiradora de Sonsoles. Lo cual denota la actualidad del tema y también la necesidad de ir creando paso a paso en el tiempo de los intentos, esa cultura de centro inclusiva que tantas veces nos transmite Sonsoles. Ojalá que en todo vayamos por este camino. No resto más tiempo a las intervenciones, a la intervención de Sonsoles y después al diálogo posterior, pero sí quiero terminar haciendo propias unas palabras de Gerardo en su prólogo, que nos dice así: tengo un alumno con TEA es un texto muy oportuno. Llega un momento en el que el conocimiento se encuentra excesivamente fragmentado a través de los múltiples canales digitales, un momento en el que cantidad de infografías llenas de retórica pero vacías de contenido a menudo eclipsan el trabajo real de los profesionales anónimos que se dejan diariamente la piel por ofrecer una atención educativa humana, de calidad e inclusiva, como la que se visibiliza en cada página de este libro. Gracias Sonsoles, gracias Gerardo, gracias Autismo Ávila y gracias a tantos maestros y maestras que día a día hacen posible una educación de verdad para todos. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar todos aquí. Voy a empezar haciendo los agradecimientos, ¿vale? Y lo he traído escrito para que no se me olvide nada. Luego ya me pondré de pie y os contaré los contenidos del libro, ¿vale? Entonces ya me encontraré como más a gusto que mi medio, ¿no? Pero ahora esto es importante. En primer lugar, quiero agradecer a la editorial Narcea, a Mónica, a Ana y a Genara por apoyar mis locuras y publicarlas, ¿no? Por la minuciosa corrección de este libro y por su compromiso al servicio de la educación en nuestro país en más de 50 años, porque todos los docentes tenemos algún libro de Narcea y leemos libros de Narcea.
Quiero agradecer a Autismo Ávila los 25 años apoyando el autismo, a los niños y a las familias, su disponibilidad para colaborar con la escuela, agradecerles la posibilidad de presentar este libro de su mano, que para mí es muy importante, de su mano, y a Gerardo, por supuesto, por la atenta corrección del libro y por sus cariñosas palabras tanto esta tarde como en el prólogo del libro. Quiero agradecer a todas las familias de mis alumnos, que muchas estáis aquí, por dejarme compartir vuestras inquietudes y vuestras ilusiones, por permitirme conocer la otra realidad de fuera de la escuela, por contarme cómo es vuestro hijo o hija al margen del autismo, porque esa información privilegiada nos ha ayudado a educarle mejor, y por confiar en la escuela y en las personas que la formamos. Sin vosotros, padres, no es posible concebir la educación. Siempre he apostado muy fuerte por la colaboración con las familias, con un resultado muy positivo. Quiero agradecer a los profesionales de la escuela que estáis hoy aquí y los que no estáis, ¿no? A los tutores, a los profesores de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje, a los auxiliares técnicos educativos, a los fisioterapeutas, a los equipos directivos, a los equipos de orientación, a los CEFIES y a los profesionales de la Dirección Provincial por su esfuerzo diario a favor de la inclusión. Quiero agradecer el apoyo de los equipos docentes a los que he acompañado en su camino hacia la inclusión, a los CEIPs de Santo Tomás, de Santa Teresa, del Tiemblo, de Sotillo de la Grada, del Príncipe Don Juan y muchos más. Pero especialmente a mis compañeras de la Escuela de Educación Infantil de Encarnación, a las de antes y a las de ahora. No tengo palabras para expresaros mi gratitud. También a todos los profesionales que han participado en diversas formaciones que he impartido, en especial al CEFIE de Ávila y a los compañeros del equipo TEA de Ávila, con los que he recorrido un largo trayecto en sus 5 ediciones, reflexionando y buscando alternativas para nuestros niños. Con todos vosotros, profesionales, he compartido casi 40 años de desvelos y de entusiasmo. En ellos habéis tolerado mis exigencias y mis apremios, lo sé, ¿no? Y también mis ocurrencias con bastante paciencia. Os habéis ilusionado conmigo y arriesgado a probar estrategias y metodologías. Me habéis regalado vuestras ideas para poderlas contar a todo el que quiera escucharlas. Hemos buscado juntos salidas a las encrucijadas y hemos ido construyendo una forma de hacer. Y cómo no, a mis alumnos con TEA, los grandes protagonistas de esta historia. A los 2 Javieres, a Eric, a Andrés, a Ángel, a los 3 Danieles, a Luis Ángel, a Raúl, a David, a Mateo, a Lucas y a muchos más. Gracias, Lucas, por estar aquí hoy conmigo. Tu música significa mucho para mí, porque nos abre a todos un universo de esperanza. Tus logros, como los de otros niños, bien sean señalar un pictograma para pedir agua o aceptar la mano de un compañero para salir al recreo, nos recuerdan a todos los profesionales lo importante que es comprometernos con nuestra tarea de docentes. Nos demuestran que es posible caminar en busca de un sueño. A vosotros, mis alumnos, os tengo que dar las gracias porque me habéis hecho llorar con algunas decisiones difíciles que he tenido que tomar, me habéis hecho estudiar muchísimo para encontrar salida a muchos desafíos, me habéis hecho inventar soluciones a veces ingenuas, raras o atrevidas, y ahora me habéis hecho escribir todas estas páginas del libro. Pero sobre todo os tengo que dar las gracias porque me habéis enseñado a mirar la vida desde otra perspectiva. Entre todos los que estamos aquí, hemos escrito este libro. Todo lo que contiene lo he aprendido de vosotros y con vosotros. Es una historia de la vida de los niños en la escuela. Bueno, y hasta aquí los agradecimientos y ahora os voy a contar de qué va el libro, ¿vale? Una historia con mis alumnos, con sus familias, con todos los equipos docentes y con los grupos de formación y con los compañeros del seminario del equipo TEA, ¿vale? Con todos ellos he compartido experiencias y hemos descubierto muchas cosas que nos han resultado útiles. Resulta que a una compañera se le ocurría una cosa, a otra se le ocurría otra, entonces todo eso lo hemos metido en un saco. Y yo, como siempre les digo a todos, no me contéis nada si no queréis que yo lo cuente, porque yo todo lo que me contéis lo voy a contar en otro sitio. Entonces lo que he hecho ha sido juntar todas estas experiencias y tratar de escribirlas, porque estoy convencida, y me habéis oído decirlo muchísimas veces, que todo lo que no se escribe se pierde. Entonces, esas cosas fantásticas que habéis hecho todos en
pues había que escribirlo y por eso lo escribí, ¿vale? Además, lo he escrito porque creo que tenemos que valorar el papel de la escuela. Los niños pasan 5 horas al día en la escuela, 25 horas a la semana, ¿vale? Y esto es mucho tiempo. Y yo creo que hacemos muchas cosas bien. Claro que podemos hacer otras cosas mejor, ¿vale? Que tenemos que seguir avanzando y seguir aprendiendo. Pero tenemos que poner en valor lo que hacemos en la escuela y cómo nos dejamos la piel cada día para atender a todos nuestros niños y a los niños con necesidades educativas especiales, ¿de acuerdo? Es muy importante trabajar en los entornos naturales donde el niño vive, en la casa y en la escuela, ¿vale? Y por eso creo que es muy importante hablar de la escuela y reforzar esas buenas prácticas que yo he tenido la oportunidad de ver en vuestras aulas. Me he visto trabajar muy bien y creo que eso hay que contarlo, hay que divulgarlo para que todo el mundo lo sepa, ¿vale? En la escuela se trabaja bien y mejor todavía que vamos a seguir trabajando. La inclusión es muy compleja, es un camino muy largo, pero tenemos que caminar en esa dirección, ¿vale? Y además también lo he escrito porque yo creo que es muy importante acompañar a los docentes en el desaliento, ¿vale? Me voy a permitir leeros un parrafito con el que empieza el libro, porque yo creo que este explica bastante bien esto de acompañar en el desaliento, ¿vale? Se titula El primer día de clase, porque en este libro vais a ver algunos relatos, que son experiencias de algunos docentes que me habéis contado y que yo las he contado, ¿vale? El primer día de clase. Era una mañana calurosa de septiembre. Fui pronto a la escuela a preparar la clase para recibir a mis nuevos niños. Fueron llegando con sus mochilas llenas de esperanza, que iban depositando en mis manos en ese primer encuentro. Me sentí plena de energía por la oportunidad de escribir algunos renglones en los cuadernos de su futuro. El último en llegar fue un niño moreno, con preciosos ojos azules. Miraba a todas partes menos a mi cara sonriente, y a pesar de mis palabras no logré dibujarle una sonrisa. Su madre le daba la mano y volcaba a través de su mirada todo tipo de preguntas. De pronto empezó a corretear por el aula de puntillas, aleteando sus manos con sacudidas rítmicas acompañadas de pequeños grititos. Los demás niños le miraban sorprendidos mientras su mamá intentaba calmarle. Yo busqué entre los recuerdos de todo lo que había leído sobre el autismo 2 meses antes preparándome para este desafío. Brotaban ideas sobre el uso de pictogramas, sistemas de comunicación, estructuración de los espacios o la anticipación. Pero no encontré nada que me ayudara a afrontar la ambivalencia de mis propios sentimientos, entre la empatía y el miedo. Nada que me ayudara a comprender simultáneamente la angustia de la mamá, la inseguridad de los demás niños y sobre todo mi incertidumbre y la frustración por no saber reaccionar a todo aquello. La mochila de este niño también estaba llena de esperanza, más aún si cabe que la de los otros. Y yo traté también de abrazarla para construir una historia. Descubrí en ese momento que el camino no sería fácil y que tendría que empezar tolerando mis propias inquietudes y buscando alternativas creativas y flexibles que me permitieran perseguir un sueño. Bueno, yo creo que cuando recibimos en nuestra aula un niño con TEA, me habéis contado muchos de vosotros la incertidumbre, la angustia, la inseguridad de no saber por dónde avanzar, ¿no? Entonces, creo que este libro puede acompañar un poquito en el desaliento a todo aquel docente que quiera hacerlo bien con sus alumnos, ¿vale? Y mostrar una perspectiva con la que combatir esa incertidumbre o ese desaliento, ¿no? Pretendo contagiar de entusiasmo a muchos profesionales de la escuela porque la inclusión es difícil, pero es posible, al menos caminar en esa dirección, ¿vale? ¿Cómo? Pues lo primero aceptando la realidad que tenemos. Es verdad que es difícil la realidad, que tenemos muchos niños, que tenemos pocos recursos, bueno, todo eso que ya lo sabemos todos, ¿no? Es verdad, es una realidad que tenemos que aceptar y además tenemos que creer que somos competentes y creer que lo sabemos hacer y que lo podemos hacer mejor, ¿vale? Y para creernos competentes tenemos también que fijarnos en el valor de los pizquines. Algunos que me habéis escuchado muchas veces hablar de los pizquines sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Eso poquitín, ¿no? De niño avanzado, un día esa mirada, ese señalar un pictograma, esas pequeñas cosas son auténticos milagros algunas veces, ¿no? Y cuando somos capaces de entusiasmarnos con esos pizquines, bueno, pues entonces cambiamos un poco esta mirada de desaliento o de temor. ¿De qué habla el libro? Pues habla de la escuela. No es un manual sobre autismo, estos los tenéis mejor en la editorial de Autismo
Ávila, es un libro sobre la escuela. Entonces, hay una primera parte en la que hablo del niño con TEA en el entorno escolar y una segunda parte que es un poco más grande, ¿no? Es qué podemos hacer en la escuela. En esa primera parte del niño con TEA en el entorno escolar, pues analizo un poco cuál es la realidad de la escuela, ¿no? Los desafíos con los que nos encontramos. Algunos de ellos provienen de la condición personal de los niños con autismo, de las dificultades inherentes al trastorno del espectro del autismo, y otros desafíos provienen de la propia escuela, de nuestras propias actitudes como docentes o de las dificultades que tenemos, ¿no? Pero hablo un poco de los desafíos, pero también de las oportunidades que brinda la escuela a las personas con autismo. Y hay una parte también que habla de cómo es el niño con trastorno del espectro del autismo. Claro, ¿qué ocurre? Que ya sabéis, porque también me habéis escuchado muchas veces hablar de que todos vamos por la vida con una especie de mochila, ¿no? Llena de ideas. Bueno, no lo digo yo, ya que en los años 50, que es un autor de la psicología, no lo llamaba mochila, pero bueno. Todos tenemos un conjunto de ideas, un conjunto de pensamientos, ¿no? Y cuando nuestra mochila está llena de pensamientos amenazadores, preocupantes, pues lo que hacemos es anticipar las dificultades y anticipar los problemas. Si somos capaces de transformar esos pensamientos en otros más esperanzadores, podemos convertir la experiencia en un reto profesional, en una ilusión, ¿no? Una persona que está aquí, recuerdo que después de 3 años con mi niño con TEA, que había sido complejos, me dijo que había sido una experiencia magnífica porque había supuesto un reto profesional importantísimo en su vida. Bueno, pues esta es un poco la idea, ¿no? Ansiedad inicial, claro, es lógico, es natural. Lo que tenemos que hacer es transformar esa ansiedad en energía para buscar alternativas, para informarnos, para preguntar y para prepararnos, ¿no? Y yo creo que la información reduce la incertidumbre. Cuando yo me informo, conozco metodologías, conozco lo que es el autismo, pues puedo reducir ese miedo y puedo tener más seguridad, ¿no? Y sobre todo, con la información lo que hacemos es rebajar los prejuicios, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué ocurre? No estoy mejor, estoy mejor. Es lo que no ocurre. A ver, vamos a pensar, ¿no? Porque a veces ya de entrada decidimos que como tiene TEA no va a poder. Tenemos que probar, ¿no? No podemos tener ya un prejuicio establecido desde el principio, ¿no? En la medida en que tenemos formación e información, bueno, pues vamos a rebajar los prejuicios y posiblemente podamos aumentar las expectativas. Por eso, en este libro os podéis encontrar una aproximación al concepto del autismo para conocerlo mejor, cuáles son los signos de alerta que nos tienen que preocupar en las primeras etapas del desarrollo que nos pueden indicar si este niño tiene autismo o puede tener autismo, y también algunas ideas sobre cuál es el perfil de aprendizaje de las personas con trastorno del espectro del autismo, para que podamos comprender, ¿no?, por qué reaccionan algunas veces de esa manera, ¿no? ¿Por qué aumenta su ansiedad ante las novedades, ante situaciones nuevas o ante estímulos que pueden provocarles irritación o estrés, y entonces reaccionan de una manera imprevisible que a veces nos parece que nos descoloca ese contexto, ¿no? Pero claro, el autismo ya sabéis que es trastornos del espectro del autismo, es un espectro enorme, ¿no? Con lo cual vamos a tener una variabilidad tremenda de manifestaciones del autismo. Por eso tenemos que conocer al autismo, sí, claro, conocer quién es el autismo, pero tenemos que conocer a Pedro, a Lucas, a Juan, a Lucía, porque cada uno de ellos es diferente y cada uno de ellos va a tener necesidades diferentes. En la medida que conozcamos a nuestros alumnos, vamos a poder responder mucho mejor a sus necesidades. Y como dice Daniel Valdez, que va a ser la persona que participe en este tipo de conferencias en el mes que viene, en marzo, es un autor fantástico, pues nos dice que no hay llaves maestras, que cada uno requiere su llave para abrir las puertas, por eso tenemos que conocer a cada uno de ellos. Bueno, esa es la primera parte. No os cuento más, porque si no, no lo vais a ver. La segunda parte del libro es ¿qué podemos hacer en la escuela? Bueno, este está organizado con 7 capítulos, ¿no? Hago así un flash de las cosas que podemos hacer en la escuela. La primera, luego lo voy a desarrollar un poquito más, ¿no? La primera es comunicarnos con el niño, la segunda es adaptar el contexto, coordinar las actuaciones, revisar las metodologías, implicar a los compañeros, abrirnos a otros entornos y crear una cultura inclusiva.
El texto habla, la segunda parte del libro, que es mucho más grande que la primera, porque lo importante era buscar alternativas, ofrecer recursos y prácticas educativas, ¿vale? ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues nos vamos a encontrar relatos de situaciones vividas por algunos docentes que ilustran los contenidos. Entonces, algunas cosas que me habéis contado, pues me he permitido el lujo de contarlas yo, ¿vale? Aquellas experiencias que a lo mejor una tutora en un momento determinado me ha contado, que diga, me pasó esto con los papás o me pasó esto con unos alumnos, pues yo lo he contado, ¿vale? Con un relato, bueno, que puede resultar un poco más atractivo, ¿no? Que no enfrentarte a un libro así más teórico. Y luego, en cada uno de esos capítulos, encontramos un apartado que son orientaciones, que son reflexiones en torno a los contenidos de ese capítulo, organizados en apartados, en los cuales hago algunas propuestas sobre qué podemos hacer en el aula y cómo podemos hacerlo. Y dentro de cada capítulo, aparte de los relatos y las orientaciones, nos vamos a encontrar unos trucos de escuela. Vais a decir, bueno, esto parece así un poco como divertido, ¿no? Me planteé si llamarlo superideas, pero me pareció un poquito pretencioso, ¿vale? Entonces, aquello de los trucos como que me parecía más cercano, ¿no? Porque en el fondo son trucos, y que a veces no son grandes cosas ni muy difíciles, sino, pues yo qué sé, el calcetín, ¿no? La mira una compañera, ¿no? Usar un calcetín para que hagan la pinza, hacemos 2 agujeros al calcetín y sacamos un dedo por cada agujero y esto facilita la pinza, por ejemplo, ¿no? Esto es un truco, esto no está en ningún manual técnico, ni nos lo cuentan en la universidad, ¿eh? Son cosas que se nos han ocurrido y que va y resulta que funcionan, ¿no? Bueno, pues entonces en cada capítulo encontramos un relato, unas orientaciones y unos grupos de escuela, ¿vale? Que os invito a mirar, ¿no? Están organizados un poco en torno a esas líneas de qué podemos hacer en la escuela, ¿no? Comunicarnos con el niño, adaptar el contexto, coordinar actuaciones. Entonces, en cada una de esas líneas de actuación tendremos unas orientaciones y unos grupos de escuela, ¿vale? Por supuesto, todos esos grupos o todas esas orientaciones no todas van a ser posibles o apropiadas a las condiciones de un centro o a las condiciones de un aula. Son sugerencias, ¿vale? Pero conocerlas nos puede permitir seleccionar algunas y adaptarlas a nuestra propia realidad, ¿no? Si yo conozco un truco de escuela que ha funcionado en algún sitio, pues yo ahora le hago mío, le cambio, le modifico, aporto mi creatividad y a lo mejor me puede funcionar con el niño o no, pero tendré que probar, ¿vale? Ya sabéis que siempre tenemos que probar, no podemos decir, no se puede, no se puede. Primero prueba y luego ya me dices si se puede o no se puede, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo un poquito más despacio qué podemos hacer en la escuela. Lo primero que podemos hacer en la escuela es comunicarnos con el niño. Claro, esto parece obvio, ¿no? Pero todos los que hemos trabajado con personas con trastornos del espectro del autismo, a veces nos resulta difícil, ¿vale? Porque no nos miran, porque no nos contestan, ¿no? Porque tienen una forma diferente, ¿no? De relacionarse con los demás. Entonces, a veces comunicarnos con ellos no resulta fácil. Entonces, lo que propongo es una serie de claves para facilitar la comunicación mediante una especie de decálogo, de recetillas sobre cómo podemos mejorar la comunicación con nuestros alumnos con TEA. También hablo un poquito sobre los sistemas aumentativos y o alternativos de comunicación que en algunos casos vamos a tener que poner en marcha en la escuela y vamos a tener que utilizar en la escuela para facilitar la adaptación de ese niño a su contexto y su calidad de vida. Y también hablo sobre los espacios para la interacción. ¿Qué es esto? Bueno, pues que en los coles nos encontramos a niños en los pasillos, en el recreo, en el comedor, en montones de lugares, no solamente en el aula. Y todos los profesionales de ese centro tenemos que comunicarnos con ese niño cuando nos encontramos por las escaleras, ¿vale? O cuando estamos cuidando el patio. En ese sentido, bueno, pues aporta algunas sugerencias sobre esos espacios para la interacción y cómo podemos mejorar la comunicación y, por supuesto, aporta una serie de trucos de escuela, ¿vale? Una de las ideas claves de este capítulo es que para poder comunicarnos mejor con nuestros niños le tenemos que conocer. Tenemos que saber lo que le interesa, lo que le irrita, lo que le pone nervioso, ¿no? Y cómo podemos hacerlo mejor para acercarnos a él. Otra propuesta es adaptar el contexto. Este capítulo es muy largo, Lo que he intentado aquí ha sido hacer propuestas para adaptar la metodología TEACH al aula. Porque muchas veces cuando
tenemos docentes, la metodología TEACH, y entonces como que se agobian un poco, ¿no? con la metodología TEACH. Bueno, pues igual lo que tenemos que hacer es ver qué nos aporta esta metodología y cómo la podemos adaptar a nuestro aula, ¿no? Entonces, bueno, pues algunas propuestas van a tener que ver con crear condiciones ambientales favorables para evitar el estrés del niño. No os cuento ni los trucos de escuela ni las orientaciones, porque si os lo cuento no os leéis el libro. Entonces, simplemente, ¿qué vais a encontrar en el libro? También hablo un poquito sobre cómo señalizar el entorno, la utilización de la señalética, ¿no? Con los pictogramas o las flechas que indican, ¿no? Que ayuda al niño a identificar los lugares del centro, ayuda al niño a comprender ese contexto para funcionar de una forma más adaptada. También hablo un poquito de cómo estructurar los espacios, cómo compartimentar los espacios del aula para dotarlos de significado y que aumente la posibilidad de comprensión del niño de esos espacios. Y cómo podemos anticipar, ¿no? El tema de la anticipación es muy importante, ¿no? Cómo podemos adaptar los horarios visuales de metodología TEACH a nuestras aulas, cómo podemos utilizar los sistemas de trabajo, la información visual complementaria o las historias sociales. Son muchas alternativas sobre cómo adaptar esta metodología al entorno educativo. Y también hay algunas sugerencias sobre el uso de algunos materiales o la adaptación que podemos hacer de los materiales educativos. Y por supuesto, pues aparecen también, bueno, en total me parece que hay como 48 trucos de escuela, ¿vale? Los vais a identificar, dice, este es mío, seguro que cuando lo veis, este es mío, pues sí, seguro que sí, ¿vale? He intentado atribuir la autoría de esos trucos de escuela, ¿vale? Entonces, algunos trucos que me han contado en un cole, pues pongo el nombre del cole. Otros no, porque a lo mejor no me acuerdo. Lo que está claro cuando hablamos de adaptar el contexto es que estructurar el contexto ayuda a que los entornos sean más predecibles para las personas con TEA y esto les da mucha más seguridad, ¿vale? Bueno, hemos hablado de comunicarnos con el niño, hemos hablado de adaptar el contexto. La tercera línea, importantísima, es coordinar las actuaciones, ¿vale? Mirad, muchas veces lo que le pasa, y seguro que me vais a dar la razón, lo que le pasa al tutor cuando se encuentra en esta situación es que se encuentra solo. Y le da mucho miedo, Cuando ese tutor tiene un equipo directivo que le apoya y que le escucha, un equipo de orientación que le facilita las cosas y que además le arropa, ¿no? En sus decisiones, tiene unos compañeros PT, AR, ARTE, Fisio, ¿no? Que toman decisiones conjuntamente con él y que le ayudan, ¿no? A evaluar, pues es todo muchísimo más fácil. Entonces esa incertidumbre inicial, ese miedo a que se enfrenta el tutor él solo, pues puede disminuir un poco y puede hacerle darle mucha más seguridad, ¿vale? Entonces, en este apartado, pues explico un poquito el modelo de colaboración, que es el modelo de entornos competentes, que, bueno, si habéis leído uno de mis primeros libros, que es el de Atención Temprana y Familia, pues ahí explico un poco en qué consiste este modelo, y en este libro también. Hablo de algunos instrumentos para la coordinación, hablo mucho de los seguimientos escolares, ya sabéis que soy pesadísima con este tema, ¿no? Pero porque creo que es una de las claves fundamentales para mejorar la inclusión de nuestro alumnado, que es establecer coordinaciones sistemáticas en las que participen todos los profesionales que intervienen con este niño cada cierto tiempo, ¿vale? Porque es la manera en la cual podemos hacer sugerencias, evaluar lo que estamos haciendo y ver cómo marcha todo el proceso, ¿vale? Y la docencia compartida. Dedico un poco de tiempo a este tema de la docencia compartida porque, claro, tú lees en muchos sitios, ¿no?, que una de las estrategias para mejorar la inclusión son los apoyos dentro del aula o la docencia compartida. Y esto así aparentemente parece muy fácil, ¿no? Se dice que entre el otro profesor en la clase y que esté en la clase. Vale, esto no es tan fácil, ¿eh? Que estén dos adultos en la clase, se tienen que entender muy bien esos adultos. Tienen que ser muy empáticos y muy respetuosos el uno con el otro, ¿vale? Entonces dedico unas cuantas páginas a hablar sobre esta docencia compartida. Y también hablo
un ratito o un poquito sobre lo que he llamado los sistemas satélites de la escuela. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero al comedor, a los madrugadores, al transporte escolar, que son sistemas que no son propiamente de la escuela, porque no dependen del equipo directivo ni de la administración educativa, pero organizan la vida del niño, porque el niño todos los días va a madrugadores o todos los días se queda en el comedor. Entonces, si los técnicos que están en el comedor no comparten con el equipo educativo las estrategias, la manera de enfocar sus actuaciones, pues nos podemos encontrar que aunque se trabaje fenomenalmente bien en el aula, pues al final el niño tiene mucho malestar porque en un contexto o en el otro a lo mejor no se le está atendiendo como el niño necesita, ¿no? Por otra parte, estos sistemas satélites están muy inseguros frente a la situación porque nadie les informa y nadie les ayuda a canalizar sus actuaciones frente a las dificultades que el niño pueda presentar, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que esta parte es muy, muy importante también, ¿no? Y también aparecen en todos los capítulos una serie de trucos de escuela. Yo estoy convencida de que tenemos que orquestar las actuaciones de todos, ¿eh? No puede ser de ninguna manera, esto seguro que lo habéis oído, que el PT tenga su programa, que la L tenga el suyo y que el tutor tenga el suyo. Por Dios, que el niño es uno, el niño es uno. Pongámonos de acuerdo todos, ¿vale? Y además compartamos esto con la familia, porque si no, cada uno va a dar unas prioridades. No puede ser que se utilice un sistema de comunicación en el ámbito educativo y se utilice otro en el ámbito asociativo. No puede ser que se utilicen unos pictogramas determinados aquí y resulta que en el otro entorno en el que el niño pasa un tiempo se utilicen otros. Nos tenemos que poner de acuerdo, ¿vale? Y esto es una cosa muy, muy importante para el beneficio del niño y para el beneficio de todos, ¿vale? Porque en la medida en que hagamos las cosas de una forma coordinada nos vamos a sentir mucho más seguros y mucho mejor, ¿vale? Luego hay un capítulo que he llamado revisar metodologías, ¿no? El relato con el que empieza este capítulo es muy divertido. Bueno, no sé si es divertido, pero es curioso, ¿no? Es esa sensación que tiene el docente cuando empieza teach, fetch, Denver, back, impact, y al final entras en crisis, entras en pánico, ¿vale? Entras en pánico porque sientes que no entiendes nada de eso, que no sabes de eso y que deberías de saber, pero resulta que no tienes tiempo para poder aprender de todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo importante, porque tenemos muchísimas metodologías, ¿no? Serían metodologías del entorno del autismo y también metodologías activas de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Lo mismo, la gamificación, el cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, todas estas cosas. Entonces, al final, yo creo que el educador muchas veces, o el maestro, pues entra en pánico con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante que conozcamos, para que podamos seleccionar aquello que cada metodología nos aporta para poder llevar realmente a nuestro aula, ¿no? Al final hago una pequeña reflexión, ¿no? Que las metodologías son como las antorchas, que parece que las antorchas reclaman su propia luz, ¿no? Y la mejor es esta, la mejor es esta. Pero yo creo que las antorchas las tiene que llevar alguien, ¿no? Entonces la antorcha en sí misma, bueno, tiene un valor, sí, a lo mejor está muy validada empíricamente, pero esa antorcha la tiene que llevar un educador, ¿no? Que tiene que estar convencido y que tiene que saber manejarla, y que tiene que saber utilizar aquellas partes de la luz de la antorcha que realmente sean eficientes y útiles para su niño o para sus otros niños, ¿vale? Pues bueno, hablo un poquito de metodologías específicas del entorno TEA, no mucho porque ya os he dicho que no es un manual del autismo. Hablo también de metodologías activas de aprendizaje y luego profundizo un poquito más sobre algunas actuaciones que podemos poner en marcha en situaciones de crisis, porque ya sabéis que los niños y niñas con trastorno del espectro del autismo, bueno, pues a veces viven situaciones de crisis, ¿no? Y tenemos que estar preparados para dar una buena respuesta. Estas situaciones de crisis son las que más angustian al sistema educativo, ¿vale? Entonces, cuando un niño con TEA entra en situación de crisis, se pone nerviosísimo el tutor, los otros niños, el equipo directivo, las familias, todo el mundo, ¿no? Entonces, si somos capaces de anticipar un poco esto y buscar alternativas para reaccionar a estas situaciones de crisis, pues será mucho mejor para todo el sistema. También hablo un poquito de los hábitos de autonomía personal, que sobre todo en las primeras edades
pues nuestros niños con TEA, bueno, pues les cuesta mucho, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la alimentación, o el control de esfínteres, o el vestido, bueno, pues que también tenemos que ver cómo lo resolvemos. Y la enseñanza explícita de habilidades de interacción. Por supuesto, también aparecen algunos trucos de escuela. Yo creo que es muy importante, cuando hablamos de metodologías, tenemos que conocerlas, ¿vale? Tenemos que convertirnos en súper expertos del DEMER, súper expertos del PECS, pero sí al menos conocer lo suficiente para ver qué podemos sacar del PITS, qué podemos sacar del DEMER, o cómo podemos aplicar algunas cosas que van a ser utilísimas en nuestras aulas, ¿vale? Hay otro capítulo que tiene que ver con implicar a los compañeros. Hablo un poquito del aprendizaje cooperativo, ya sabemos que es muy difícil, ¿verdad, compañeras? Cuando intentas introducirlo en un centro, pues te das cuenta de las dificultades que entraña poner en práctica el aprendizaje cooperativo. Pero una vez que lo has puesto en práctica, te das cuenta que te ofrece un montón de posibilidades para atender la diversidad del alumnado. También habla un poquito sobre la mediación entendida como la posibilidad de que los compañeros del niño con autismo en algún momento se conviertan en tutores o colaboradores del aprendizaje del niño con autismo. Esta es una estrategia muy valiosa, pero que hay que saberla emplear muy bien y hay que explicársela a todas las familias para que entiendan que cuando un niño con desarrollo típico ejerce como mediador o como cotutor de un niño con necesidades educativas especiales, no solamente se beneficia al niño con necesidades educativas especiales, se beneficia también al niño con desarrollo típico porque aprende valores y aprende muchas cosas muy importantes para su futuro y para su vida. Y aquí engancho un poco con el valor de la atención a la diversidad, ¿no? Que no solamente es buena para nuestros niños, o la inclusión, ¿no? No solamente es buena para nuestros niños con necesidades educativas especiales, sino que al final nos ayuda a educar personas, a educar a todas esas personas que tenemos en el aula, que tienen que aprender matemáticas, por supuesto, ¿vale? Y tienen que aprender a leer, pero también tienen que aprender a ser empáticos, a ser solidarios, a ser tolerantes y a respetar la diversidad. Y hablo un poquito también de recreos inclusivos, ya sabemos que este tema es complicado, ¿vale? Bueno, pues ahí aporto algunos trucos de escuela. Creo profundamente en el valor de la cooperación entre los niños, la cooperación entre los docentes y la cooperación con la familia y con los sistemas externos, ¿no? Y aquí vendría la siguiente línea de actuación, ¿no? Que es abrirnos a otros entornos. Mira, yo no puedo concebir la educación sin las familias, o sea, no puedo, ¿sí? Y es que creo que ahí la escuela tenemos que dar un paso adelante, ¿vale? No nos tenemos que proteger de las familias, todo lo contrario, tenemos que invitarlas a formar parte de ese equipo, ¿no? Cuando una familia tiene información de lo que se está haciendo con su hijo en la escuela, de por qué se está haciendo y de cómo se está haciendo, esa familia dice, ¡uff! ¡Qué tranquilidad! Mi niño está bien atendido, ¿no? Por lo tanto, informar a las familias, tener contactos sistemáticos y contactos positivos, por favor. No lleguemos todos los días, otra vez mordido, todos los días igual. Si todos los días una familia recibe esa información negativa respecto a su hijo, se va a su casa desalentada, angustiada, ¿vale? Pero si tú eres capaz de transmitir a la familia, me ha mirado 2 minutos. Y claro, es que mirar 2 minutos no es mirar mucho, no es mirar mucho. Pero sin embargo, esa familia percibe que tú te estás emocionando por ese pizquín, que es que hoy mira 2 minutos, ¿vale? Y entonces cambia totalmente la relación con las familias. Cuando a veces los docentes lo único que hacemos es significar lo negativo, significar los problemas, significar las dificultades, es cuando muchas veces se producen roces o conflictos con las familias. Por el contrario, si nos coordinamos con ellas, las informamos, las damos un papel, pues al final formamos un equipo todos juntos, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay un apartado que hablo bastante de la colaboración con las familias, de cuáles son sus necesidades y cómo podemos acompañar un poquito mejor a las familias. Y también sobre la coordinación con los servicios externos. Hoy estamos aquí de la mano de Autismo Ávila, que está ahí siempre a la disposición de las escuelas para asesorarnos. Ellos son los grandes expertos del autismo, son súper expertos en autismo, siempre digo lo mismo, ellos son súper expertos en autismo,
En la escuela somos súper expertos en tener un niño con autismo entre 25, ¿vale? Entonces, tenemos que unir su súper expertez con la nuestra, ¿vale? Y una vez que lo unido, pues a lo mejor ellos nos van a aportar montones de ideas y montones de sugerencias que nosotros luego vamos a poder adaptar muy bien a nuestro aula, ¿no? Pero es muy importante que nos coordinemos y que no demos informaciones contradictorias a las familias, que no desconfiemos mutuamente en los sistemas de los otros, porque si transmitimos a la familia una mala impresión sobre la entidad externa o la entidad externa transmite a la familia una mala impresión sobre la escuela, eso lo único que hace es crear inseguridad en las familias, incertidumbre, angustia. Bueno, y aparecen también en los grupos de escuela. Tenemos que ir juntos, sí o sí, ¿vale? Sí o sí. Y para terminar, el último capítulo hablo de crear una cultura inclusiva. Y bueno, me vais a dejar que os cuente una cosa. Cuando en un centro hay una cultura realmente inclusiva, los docentes están convencidos de que es importante la inclusión y hablan de los niños y cuentan las cosas buenas de los niños, ¿vale? Pues cuando viene un maestro nuevo, porque ya sabéis que siempre todos los años viene un maestro nuevo, se tiene que subir al carro, porque si no queda mal. ¿Me entendéis lo que digo? ¿Me entendéis lo que digo? Entonces, si creamos realmente una cultura inclusiva en la que nos alimentemos realmente de los piquines de nuestros niños, en la que realmente colaboramos con las familias, cuando llega el profesor nuevo, no le queda más remedio que coordinarse con la familia, ¿vale? Y quedarse con los piquines. Y al final descubre que la queja no es una vía buena, ¿vale? Que la queja nos contamina a todos y nos hace mucho daño, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer es, bueno, pues alegrarnos y crear esa cultura de que vamos en camino, todavía no tenemos inclusión, no, nos queda mucho, mucho. Pero, bueno, vamos en el camino, ¿de acuerdo? Pues bueno, aquí hablo un poquito de la formación de los profesionales, otro poquito sobre la sensibilización de la comunidad educativa. O sea, no solamente tenemos que trabajar con nuestro niño con autismo, tenemos que trabajar con los demás niños, ¿vale? Para que sepan jugar con el niño con autismo, para que comprendan por qué ese niño grita o por qué ese niño aletea, y para que sepan cómo reaccionar ante esas situaciones. Y desde luego tenemos que sensibilizar a los papás de los otros niños. Cuando tú a los papás de los otros niños les cuentas que que su hijo ejerza de mediador con el niño con autismo es bueno para su hijo, no solamente para el niño con autismo, sino también para su hijo, pues estamos sensibilizando a toda la sociedad, ¿no? De la importancia de la diversidad y el respeto a la diversidad. Y por supuesto tenemos que construir un proyecto de centro para que vayamos todos juntos, ¿vale? Con actuaciones bien delimitadas y claras, ¿no? Y bueno, pues acabo un poquito hablando de las actitudes de los profesionales, ¿vale? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es construir una forma de mirar, pero no solamente de mirar la atención a la diversidad, sino una forma de mirar la educación, una forma de concebir la educación. En este sentido, un poco pues, lo que os decía antes, ¿no? Que la atención a la diversidad y la inclusión es una oportunidad para todos, para aprender valores y para construir personas que van a tener que desenvolverse en un mundo social donde todos somos diversos. Creo, esta era la positiva de la conocéis mucho, ¿no? Hay que romper con la cultura del marrón. ¿Os explico cuál es la cultura del marrón? Esa que nos estamos quejando todo el día, que no tenemos recursos, que es que la dirección política no sé qué, que es que el equipo directivo no sé cuántos. Si nos instalamos en ese marrón, no avanzamos nada, ¿no? Yo creo que tenemos que sustituir la cultura del marrón por la cultura del compromiso, ¿no? En una ocasión me dijo una mamá que había estado con nosotros unos años y me dijo, yo lo que más valoraba de cómo trabajabais con mi hijo era que nunca os dabais por vencidas, que siempre probabais, buscabais y probabais. Bueno, pues yo creo que esta es una de las claves fundamentales que tenemos en nuestras manos, ¿no? Probar y comprometernos, ¿no? Y no darnos por vencidos en vez de quejarnos, ¿no? Porque la queja pues nos instala en el desaliento y no avanzamos, ¿no? Entonces hay que sustituirla un poco por esa mirada más positiva o más constructiva, ¿no? Evidentemente la inclusión es un ejercicio de equilibrio, eso lo sabemos todos los que estamos aquí, y yo que me he pasado 35 años de mi vida intentando trabajar a favor de la inclusión, ¿no? Pero os dejaría esta idea, ¿no?
Comienza donde estás y utiliza lo que tienes, porque como esperes a que la dirección provincial te dé recursos, ¿vale? El niño se te ha ido y no has hecho nada, ¿vale? Entonces, ¿de dónde partimos? De lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Nuestras ideas, nuestra buena voluntad, nuestra coordinación entre nosotros, y con eso pues vamos a ir un poquito hacia adelante. El camino es largo, por supuesto, requiere un esfuerzo colectivo, pero también un compromiso personal. Y lo que tenemos que hacer es, pues ir paso a paso. Y con esta frase de Nelson Mandela, pues acabo, ¿no? Yo creo que todo parece imposible hasta que se hace. Y nada, muchas gracias. No os vayáis porque todavía Lucas nos va a deleitar con una última música, ¿vale?
gracias por venir a mi actuación, de verdad, estoy muy orgulloso de vosotros. Ya tengo a mi maestra Sosoles Perpiña, que fue mi maestra mía desde la encarnación, desde mi etapa de pequeño, y me ha hecho llorar y me acuerdo de ella muchísimos tiempos. También a Cristina, que también era de la encarnación, que también tiene una hija que se llamaba Noa, que también estuvo conmigo. Os doy muchísimas gracias por venir.